La persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad de corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia, por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Padre Dios, te hemos cantado, hemos venido ante ti, Señor. Hemos preparado ya nuestro corazón por medio de la oración, por medio de los cánticos. Y esta última canción, Dios nos recuerda cuán grande es Él. Santo es Él. Soberano es Él. Amoroso es Él. Eterno es Él. Padre, ¿cómo puede ser que todo esto que describe en parte quién tú eres, y como el salmista dice, quién es el hombre, para que pienses en él? Y Padre, tú no simplemente nos has pensado desde la eternidad, pero nos has creado y nos has salvado para ser tuyos hoy y para siempre. Y como tu iglesia amada, venimos hoy a buscar más de aquel que nos ha comprado por amor. Y como aquel Padre amoroso que ama, es el Padre amoroso que instruye, que exhorta, que disciplina, que enseña, que acompaña, que lidera. Y por eso queremos venir hoy acá como hijos, hijas adoptados por gracia en Cristo. Te pedimos, Padre, que tú hoy nos santifiques más con esto que hemos leído, y también rogamos desde ya por aquel amigo, amiga que está acá entre nosotros. Quizás no es la primera vez, quizás ya ha estado con nosotros varios domingos. Padre, rogamos que hoy puedan probar que tu intención para aquellos que tú has comprado es precisamente salvarles, mostrarles su necesidad de un Salvador. Padre, que al ver su pecado no se queden ahí, pero vean a aquel que murió por nuestros pecados. Padre, ayúdanos hoy, visítanos con tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Una de las preguntas que me hacía esta semana, y quiero hacerla para introducir la prédica, es: ¿cuándo fue la última vez que sinceramente pensaste qué sería de mí sin Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, detén un momento tu mente en la transición ahora a la prédica, pero ¿cuándo fue la última vez que no sé dónde estabas, no sé bajo qué circunstancias estabas, y tú pensaste, ¿qué sería de mí sin Cristo? O sea, ¿qué sería de Michael Galeano sin Cristo? Y pon ahí tu nombre. ¿Dónde estuviera hoy sin Cristo? ¿Dónde estuviera hoy sin Cristo? ¿En qué circunstancias me encontraría si estuviera vivo? ¿En qué circunstancias estuviera sin Cristo? Pero también, por otro lado, piensas y te haces la pregunta: ¿cuánto Cristo me ha perdonado? ¿Cómo puede ser que el amoroso, santo, eterno, perfecto haya decidido perdonarme, adoptarme, rescatarme, dirigirme hacia Él? Y obviamente también pensar cuántas áreas de mi vida todavía tienen que seguir siendo cambiadas por mi Señor hasta que llegue a dicha gloria con el eterno y perfecto Señor. Y mientras que voy allá, oh Dios, sigue santificando mi vida, sígueme instruyendo, porque yo no me quiero quedar en necedad. Ahora, para algunos quizás las preguntas de esta mañana deben ser: Señor, yo quiero ser honesto ante ti y sin filtros, sin nada, porque Dios conoce mi corazón. Yo no vengo a pretender, ni a excusar, ni a minimizar, ni a culpar, que es nuestra tendencia. Pero quizás para algunos va a ser una mañana donde honestamente ustedes mismos contesten la pregunta ante Dios, no ante Pastor Luis, yo, y ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. No, delante de Dios. Imagínate que estás con Él a solas. ¿Cuál es la pregunta que describiría, o la respuesta a la pregunta, cómo tú describes tu vida? Es decir, de ante Dios, estás solo con Él, y realmente ante Dios te preguntan,
¿Eres una persona sabia que está creciendo en sabiduría ante Dios o eres una persona necia ante Dios? ¿Cuál de estas describe tu vida? Obviamente hoy nos encontramos con un texto que dejarlo como lo leímos dejaría a muchos sin esperanza. Precisamente como termina el versículo 15, y no habrá remedio. Mira, cerremos, apaguen las luces porque se acabó esto. No, pero nosotros con ojos puestos en Cristo vamos a observar estos versículos, pero se hace necesario que todos tengamos un examen hoy de evaluación, de examinación delante de este cual acabamos de cantar. Él es grande, Él es maravilloso, Él es santo, Él es perfecto. Ok, si estamos ante Él, no minimizando o escondiendo, ¿cómo describo mi vida? Porque precisamente hoy vamos a ver dos cosas. Hoy vamos a ver una descripción de una persona necia, no sabia, una persona no sabia. Pero vamos a ver no simplemente una descripción de una persona no sabia, vamos a ver las consecuencias de una persona no sabia. Entonces, vamos a ver qué quiere decir Salomón cuando describe a esta persona no sabia y cuáles son las consecuencias de esta persona no sabia. Miremos su vida y miremos el resultado. Y se supone que nosotros no nos quedemos simplemente analizando un texto sin examinarnos, pero que al examinarnos digamos, yo no quiero ser esa persona ni quiero terminar como esa persona. Se supone. Entonces vamos a comenzar con lo primero y es una descripción de una persona no sabia. Déjame tratar de hacerte otra pregunta para introducir este primer punto. No sé si tú recuerdas la última vez que fuiste a una entrevista y hay varias preguntas que te hacen, pero una de estas preguntas típicas son como una en dos. Es decir, te preguntan, cuéntame cuáles son tus habilidades o cuáles son tus fortalezas. Pero inmediatamente te tiran una pelota así como esas de béisbol, de que curvean así. No sé mucho de béisbol, por cierto, pero bueno, las que hacen así, no sé cómo es que hacen, pero esas pelotas y después te dice, ¿y ahora cuáles son tus debilidades? Uy, espérate. Pregúntame las fortalezas, pero en cuanto a las debilidades, ahí es cuando nosotros pausamos, pensamos las fortalezas. Obviamente uno quiere ser muy humilde y dice, bueno, voy a mencionar 3 de las 10 que yo conozco. Ahora, ¿y cuáles son tus debilidades? Uno lo piensa. Uno lo piensa por diferentes razones. Uno dice, wow, espérate, déjame pensar, yo sé que tengo debilidades. Pero ahorita no se me viene una a la mente. Y tú empiezas quizás a pensar, bueno, quizás no recuerdo muy bien, pero también es cierto que a veces no sabemos si vamos a ser honestos y decir, esta es mi debilidad, porque si yo coloco cuáles son mis debilidades, posiblemente que no me den el trabajito. Entonces yo mejor no sé qué escribir, se me hace mucho más complicado poner mis debilidades y mucho más fácil poner mis fortalezas. Entonces, si nuevamente esto es ante una persona, el empleador que te va a dar un empleo, ¿cuánto más ante Dios? ¿Qué si Dios nos preguntara a nosotros, pon tu nombre ahí, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas? Ahora bien, déjame hacer una aclaración. Cuando hablamos que estamos frente a Dios para decirle a Él nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras luchas, no es porque Dios está buscando un siervo, una sierva, un discípulo, una discípula que no tenga pecado, que no tenga debilidades. Por lo tanto, la pregunta de Dios de cuáles son tus debilidades no es uno porque los ignore, o dos, porque Él está haciendo una búsqueda por aquella iglesia con aquellos siervos y siervas donde en definitiva no tienen debilidades. Este no es nuestro Dios. Ese no es la razón por la cual Dios hace estas preguntas. Al contrario, lo que Dios está buscando y formando en cada uno de nosotros, ¿sabes qué es? Un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que sea capaz de decir, ¿sabes qué, Señor? Sí tengo esas debilidades y no las voy a esconder, primero que todo porque tú las sabes. Entonces, Señor, yo quiero verme ante ti con todas estas habilidades precisamente porque reconozco mis pecados y mis luchas, pero a la misma vez reconozco que tú estás en una tarea de constantemente y continuamente transformarme para entonces usarme. La diferencia de un trabajo, como lo queramos ver, es yo no digo mis debilidades porque entonces no me van a contratar. La matemática del evangelio es yo sé que eres débil, muy débil. Sé que eres un pecador, por lo tanto he provisto un Salvador. Yo sé que tienes tus debilidades, pero al reconocerlas y confiar en mí para santificarlas, entonces serás usado por mí. Dios no está buscando gente capaz de hacer su obra. Está buscando gente que sea incapaz y confíe en Dios quien hace su obra. Pero nuestra incapacidad no es una excusa para seguir siendo incapaz de obedecer a Dios.
es más bien una plataforma de la humildad que me ubica mi corazón para venir ante Él y decirle, Señor, aquí estoy. Tú has quitado de mí este gobierno del pecado. Por lo tanto, yo creo que es necesario que nosotros entendamos y nos quitemos de la idea esta que a veces tenemos, que voy a esconder mis pecados, mis luchas, porque en realidad Dios ya las conoce. Y eso no lo detuvo de entregar a su Hijo por ti y por mí. Él ya las conoce y eso no lo detuvo de decir, tú eres mía, tú eres mío. ¿Yo? ¿En serio? Sí, tú eres mía, tú eres mío. Pero tú no me conoces, Dios, te conozco perfectamente porque te creé. Pero tú no sabes lo que yo he hecho, te conozco perfectamente porque veo perfectamente todo lo que has hecho y lo que piensas. Y aún así, tú eres mía, yo te quiero salvar, te quiero santificar, tú eres mío, no te quiero ver en la situación que te va a perjudicar. Primero me va a ofender a mí, como lo vamos a ver, pero te va a destruir más y más y más. Por lo tanto, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora tú dirás, ¿por qué el pastor Michael hace ese énfasis para comenzar? Bueno, hay dos razones antes de entrar en el texto. Cuando uno ve la descripción de una persona no sabia, esta lo voy a traducir como no sabia, pero es esta persona indigna y esta persona malvada, que es una traducción más de una persona no piadosa. Podríamos traducirlo no piadoso. Pero cuando uno ve esa descripción con ese título de una persona no sabia o perversa o indigna, rápidamente uno puede hacer lo que típicamente hacemos. Ah, qué bueno que ese no soy yo. Qué bueno que ese es la persona que está al lado mío, al que está al frente, al que se quedó en casa, mi vecino, mi familiar, mi jefe, mi compañero, etc. Nosotros rápidamente tenemos ojitos para ver la paja de mi hermano, pero soy bien ciego a ver la viga de mi ojo. Y Cristo no le agrada eso. Cristo dice, sácate esa gran viga, Michael, que tienes en tu ojo, y entonces podrás discernir sabiamente para ayudar a tu hermana y a tu hermano con la pajita que tiene, pero quítate esa gran viga, Michael. Entonces, por un lado, es muy fácil mirar el pecado de otro y quedarnos ciegos ante nuestro propio pecado. En segundo lugar, olvidamos que si bien es cierto que en Cristo somos todos nuevas criaturas, a todos nos encanta 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si no me equivoco. En Cristo soy una nueva criatura. Nos encanta ese texto, lo cual es cierto, somos nuevas criaturas. Ahora bien, esas nuevas criaturas que proclamamos ser, y lo somos criaturas que traen un background, como se dice, un pasado, unas circunstancias atrás, con pecado de atrás, que nos siguen de alguna otra manera influenciando. Entonces, es cierto que tenemos que ver que hay áreas que no estamos creciendo en sabiduría, más bien estamos creciendo o practicando necedad. Entonces es muy fácil quedarnos ciegos ante nuestro pecado, o es muy fácil decir, bueno, ya soy una nueva criatura, yo no lucho con esas cosas. Pero nuevamente eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Para lo que hace Salomón aquí en esos versículos es darnos una descripción con 7 cosas que el Señor odia. Y tú dirás, bueno, pastor, es una palabra muy fuerte. Bueno, la vamos a ver la próxima semana. Fíjate lo que dice el versículo 16. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Eso lo vamos a ver el próximo domingo y es una conclusión o segunda parte, por así decirlo, de esto mismo. Salomón va a repetir lo que yo voy a predicar hoy. Hoy yo te voy a dar la parte más que todo teológica pesada, si de alguna manera se puede decir así, y el próximo domingo vamos a hacer una aplicación de cómo entonces no practicar estas cosas que él llama 6, pero en poesía, en hebreo, ahí está este énfasis de son 6, pero no, son 7, para que tú veas la gravedad de lo que es. Él no se confundió, es que Salomón no sabía matemáticas. No, son 7 cosas que el Señor odia. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, una descripción de una persona que es necia, no sabia, no piadosa ante Dios, piadosa. Y esta persona no piadosa ante Dios es una persona que se ve en necedad ante Dios, en rebelión ante Dios, y su corazón de alguna u otra manera, aparte que está en piedra porque no quiere responder a Dios, pero es una persona nuevamente que es indigna, que es malvada, que no es piadosa. Entonces la idea de Salomón es, lee eso, no pienses en alguien más, examínate. Si tú eres un creyente, da gracias a Dios que ese corazón de piedra fue quitado, pero mira toda área de necedad en tu vida.
Si tú no eres un creyente, voy a terminar al final con una aplicación para ti, es no cierres tus oídos, no cierres tus ojos, no endurezcas tu corazón, más bien si escucha la voz del Señor por medio del Espíritu Santo, por medio de la predicación de su palabra, ven a Cristo. Responde en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, es muy fácil ver ese título de una persona indigna, de un hombre malvado, y rápidamente nosotros podemos llegar a concluir, qué bueno que yo no estoy en esa categoría de indigno, de malvado. Ahora, déjame hacerte una pregunta a esa posible conclusión que tú llegaste. La categoría que tienes en mente como yo no soy parte de esa categoría de indigno, de malvado, esa categoría que tú tienes en tu mente y por la cual pudiste concluir yo no estoy en esa categoría que tienes en la mente tiene a Dios como la única persona que está separada porque Él es santo, 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 como la única persona distinta, como la única persona que trasciende todo porque Él está en los cielos gobernando. ¿Tienes en mente a esta persona que es Dios como santo, perfecto, soberano, bueno? ¿O de alguna manera tú estás como en esa pequeña categoría que solo le pertenece a la Trinidad? Lo que quiero decir con esto es que a veces yo puedo llegar a decir yo no soy esa persona porque la categoría que tengo en mente es con otro ser humano. Yo no estoy ahí, ¿por qué? Porque yo no he hecho esto, ni he hecho esto que otra persona sí ha hecho. Pero cuando nosotros vemos ante Dios, todos tenemos la misma enfermedad llamada pecado y la misma condición que es darse hacia el pecado. Ahora bien, en Cristo hemos sido libertados del dominio del pecado, del control del pecado, pero todavía reside en nosotros el pecado. Entonces todos estamos de alguna u otra manera en el potencial de ofender a Dios de una u otra manera. Entonces, no es compararnos con qué categoría estamos con el que está al frente o atrás mío. Es como aprendimos en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor del Señor. Yo te lo dije cuando comenzamos esta serie, para interpretar Proverbios tú no puedes perder de vista el fundamento de Proverbios, y es Proverbios 1:7. Cuando vengan estos tipos de textos, persona indigna o no piadosa, malvada, qué bueno que esta prédica no es para mí. Guárdate de verte ante otro hombre y veámonos ante el mismo Señor, porque nuevamente toda categoría para crecer en santidad tiene que estar bajo la única categoría y es que Él es santo. Yo me debo a Él, me pongo ante Él, me comparo contra Él para yo poder crecer en toda área que yo sé que no está siendo semejante a Cristo. Entonces, la gran tarea de hoy es ver cómo yo crezco en piedad. Una de las bendiciones de las mujeres que están estudiando un libro sobre la mujer piadosa, están estudiando todo esto y no es simplemente mujeres piadosas que Dios quiere en su iglesia, Él quiere hombres piadosos en su iglesia. Hombres que sean comprometidos con nuevamente la piedad se resume en la semejanza a Dios, en cómo somos más como Dios. Este es un tema de cómo yo me asemejo a Dios. Entonces, nuevamente, todos estamos bajo esta misma categoría porque estamos bajo la única categoría y es que solamente Dios es bueno, solamente Dios es santo, solamente Dios es perfecto, solamente Dios es justo y recto. Entonces, es cierto que no todos cometemos el mismo pecado. Y es cierto que no todos le damos rienda suelta a nuestro pecado en esos mismos pecados, pero todos aquí luchamos con el pecado. De diferentes niveles, de diferentes maneras, se espera que algunos estén creciendo más, pero se espera que todos estemos creciendo. No hay ninguno aquí que no esté luchando contra el pecado. Todos estamos luchando contra el pecado. Entonces, ¿cómo luchar contra este pecado? Bueno, a lo largo de esta predicación, el próximo domingo lo vamos a ver. Pero nuevamente, lo que hace Salomón es darnos una descripción de esta persona indigna, no piadosa. Es una persona malvada. Y lo que nos da de alguna manera estas descripciones, 7 descripciones de esta persona, es lo que hay en el corazón de cada ser humano. Estas son descripciones de lo que abunda el corazón, de lo que hay en el corazón. Son de alguna manera la manifestación de aquello que hay allá adentro, la expresión, la conducta y aquellas palabras que salen de la boca.
Es interesante que Proverbios y aún la Biblia, de alguna manera para entender lo que hay en mi corazón, lo relaciona con lo que sale de mi boca. A lo largo de Proverbios y aún en el Nuevo Testamento, como vamos a ver, hay esta relación de corazón y boca. Hay esta idea de que para ver lo que hay en mi corazón, yo lo tengo que ver expresado con lo que sale de mi boca. Y obviamente no todo va a salir de tu boca, pero todo puede pasar a tu pensamiento. Entonces no simplemente, qué bueno que yo no digo eso, pero ¿lo pensaste? Y por eso es que Salomón va a describir de manera corporal los pies, las manos, los ojos, la boca, porque lo que él va a concluir es, deja de mirar las manos, los pies y los ojos y la boca y mira tu corazón. Deja de mirar tus expresiones para tratar el problema que está expresando, más bien regresa a la fuente y el fundamento es tu corazón. Vamos a trabajar desde adentro. Entonces, mira cómo lo dice Salomón ahí en Proverbios 16, versículo 27 al 28, para entender lo que él nos quiere decir en estos versículos. Fíjate lo que dice Proverbios 16, del 27 al 28. El hombre indigno planea el mal y sus palabras son como fuego abrasador. Él habla del corazón con las palabras. El hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Nuevamente, con este ejemplo del capítulo 16, nos damos cuenta nuevamente que nosotros a veces tenemos categorías extremas. Es decir, yo no soy tan malo porque yo no hago esto. O yo no soy malo o no he hecho lo peor porque es que yo no he hecho esto. Y nuevamente Salomón lo que nos va a decir a lo largo de estos versículos es, aunque tú no hayas matado a nadie con tus manos, tú sí has herido a alguien con tus palabras. Y ambas ante Dios son pecado. Entonces, nuevamente, no es vernos con expresiones extremas, es vernos ante un Dios que todo lo considera pecado. Y obviamente hay pecados que traen consecuencias mayores que otras, pero todo es pecado ante el Dios Santo, si lo que estamos practicando es pecado. Entonces, Salomón nuevamente va a darnos una idea de lo que significa esta persona no sabia, esta persona que no es piadosa. Entonces, comencemos con lo primero. Salomón dice, la persona indigna, el hombre malvado, y tú vas a dar cuenta que él escribe estas descripciones con es. Estamos hablando de una persona no sabia, una no piadosa, una indigna, un hombre malvado. ¿Qué es esto? Bueno, él comienza diciendo, es el que anda con boca perversa. Eso es lo primero que él dice. Una persona no sabia, no piadosa, es una que tiene una boca perversa. Ahora, si nosotros tomamos esa frase de boca perversa y lo unimos con otros textos en Proverbios que hablan sobre esto, Proverbios 4:24, Proverbios 10:32, lo que quiere decir Salomón con esto es que es una boca que no da a conocer lo agradable, más bien da a conocer lo perverso. Es una persona que miente. Entonces, cuando Salomón tiene en mente una persona con boca perversa, él está hablando de una persona que miente, está hablando de una persona que no da a conocer lo que es agradable, más bien lo que no es agradable. Entonces, nuevamente, más allá de boca perversa, decir yo no tengo esto, ¿qué áreas de mi vida nuevamente son una explicación de una boca perversa? Por ejemplo, no simplemente son groserías, son chismes, son aún chistes con doble sentido, son palabras que hieren a otro en momentos de ira, son mentiras, entre comillas, pequeñitas o grandes, pero son mentiras. Son mentiras que yo digo, ¿para qué? Para obtener algo o para esconder algo. Entonces, nuevamente, la boca perversa es mucho más allá de lo que consideramos perverso. Como que, wow, eso sí es grande. No, para Salomón nuevamente es una boca mentirosa. Es una boca nuevamente que no va a dar a conocer lo agradable. Es tanto así que el libro del Nuevo Testamento de la sabiduría es Santiago. ¿Tú sabes cómo Santiago habla de esto? Yo creo que todos lo conocen. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el cuerpo de nuestra vida. De la misma boca proceden
Los cánticos que nosotros acabamos de decir, las oraciones, las peticiones, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3, 6 y Santiago 3, 10. Entonces, cuando Salomón dice, el hombre que no es piadoso, el hombre que no puedo decir la palabra hoy, el hombre que no es piadoso, el hombre que es indigno, el hombre que es malvado, el hombre que no es sabio, es uno que tiene una boca perversa. Es uno que nuevamente no controla lo que dice, porque lo que dice está en su corazón. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así entre nosotros. Más bien entonces, si lo que es caracterizado como un hombre que no es sabio, es un hombre que tiene una boca perversa, más bien nosotros, por la gracia de Dios, tenemos que ser conocidos por ser personas llenas del Espíritu con palabras que edifiquen a otros. Entonces, si esta boca perversa destruye y ofende a Dios, ¿cómo es entonces una boca que glorifica a Dios? Bueno, Pablo dice lo siguiente en Efesios, yo quiero leerlo para que tú veas y tengas un contexto de cómo es entonces que se quita algo para ponerse algo. ¿Cómo se quita una boca perversa para ponerse una boca que glorifica a Cristo? Bueno, Efesios 4, 29 al 30 dice, no salga de la boca de usted ninguna palabra mala. Y obviamente no es simplemente groserías. Una palabra mala, dice el apóstol Pablo, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Nuevamente, esto está conectado con entristecer al Espíritu Santo. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Nuevamente, una boca perversa es la expresión de pecado mostrado con palabras, sea para herir a alguien en el momento de ira, para mentir sobre alguien, para contar algo de alguien que no te ha dado permiso de contarlo, para ofender a Dios, ofender a alguien más. La boca perversa para Salomón nuevamente es aquel o aquella que miente con sus palabras y no da a conocer lo que es agradable ante Dios. Entonces Salomón dice, esta persona indigna, esta persona malvada, es aquella persona que no cuida sus labios. Ahora bien, obviamente hay personas que no conocen a Cristo y su característica va a ser ofender a Cristo con su palabra, con su boca. Ahora bien, para los cristianos, para los hijos de Dios, los que han sido redimidos por Dios, se supone que entonces nos tiene que estar controlando y gobernando el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que las palabras que salgan sean lo que Efesios nos dice. Palabras que edifiquen, no destruyan. Palabras que impartan gracia a aquellos que nos están escuchando. Palabras no que minimicen o escondan el pecado o justifiquen el pecado, pero personas que con gracia toquen esas áreas que ofenden a Dios y ofenden a otros a su alrededor. Entonces, no simplemente es boca perversa, pero Salomón ahora describe lo segundo. El que guiña los ojos. Tú dirás, yo no tengo ni idea qué quiere decir que guiña los ojos. Bueno, déjame explicarte. Según Proverbios 10:10 y 16:30, aquella característica de guiñar los ojos es aquella persona que causa disgusto y trama perversidades. Salomón lo une en el capítulo 10 y el capítulo 16 de esta manera. Que guiña los ojos es aquel que causa disgustos. Es decir, es un lenguaje corporal que lo que hace es evidenciar que hay ira, que hay amargura, que hay rencor, que hay deseo de obrar justicia en mis manos y pagar a otros con mal si es que yo he recibido el mal. En otras palabras, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a una persona enojada pecaminosamente sin cambiar su mirada? ¿Cuándo fue la última vez que tú te enojaste con los ojos lindos? Pecaminosamente, hablando. Que hay obvio enojo que debemos tener por cosas que ofenden a Dios, pero no nos vamos a mostrarlo con nuestros ojos. Pero es muy difícil tú enojarte pecaminosamente y no cambiar tu mirada. Tú lo sabes, guiñar los ojos, o aquel que guiña los ojos, te está diciendo, aquel que está endurecido y enojado y airado y se ve, no simplemente por lo que dice, pero tú ves su mirada y esa persona está enojada. Y tú lo puedes ver con los ojos. Nuevamente, para Salomón, esta persona indigna, esta persona que no ha crecido en crecer para ser más sabio como Dios, es aquella que con sus ojos se nota que está enojado, airado. Ahora bien,
se puede enojar de una manera que glorifica a Dios. Es más, debemos enojarnos por todo aquello que ofende a Dios, pero debemos hacerlo de tal manera que Dios sea exaltado y glorificado. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Bueno, otra vez en Efesios, fíjate cómo Pablo dice cómo es que una persona debería de alguna manera enojarse, pero no de una manera que ofenda a Dios. Fíjate lo que dice Efesios, mismo capítulo 4, versículos 26 al 27. Enójense, pero no pequen. Está difícil la cosa. Porque nosotros no conocemos un enojo sin pecado. Solo Cristo. Por eso es que es tan serio aquel que guiña los ojos, aquel que busca mostrar con su mirada que está airado, irritado, enojado, amargado y quiere expresarlo. Bueno, Pablo dice, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Nuevamente, aquel que guiña los ojos es aquel que está en una continua búsqueda por expresar su dolor, su amargura, su ira y no le da descanso a su vista, por así decirlo. Es aquel que anda internamente con sus ojos bien guiñados, por así decirlo, bien dolido. Y Pablo dice, no debe ser así entre nosotros. Entre nosotros debe haber tal manera de enojarnos de un enojo constructivo, no un enojo que dañe. Debe haber momentos donde nosotros, frente a alguien que nos ha ofendido, podamos con gracia y amor no darle cabida a Satanás, dejando que pasen días y días con mi amargura, porque aquel que pasa días con su amargura, con su enojo, no traído ante Dios y no traído ante otros para de una manera sanar lo que hay ahí, esa persona va a tener un listado de ojos guiñados, por así decirlo. Y va a tener ojos apretados que guiña sus ojos, que continuamente está evidenciando ira o amargura, y tarde o temprano va a salir eso. Y Pablo dice, no debe ser así entre nosotros. Nuestro enojo no debe ser mostrado de esta manera. Más bien debe ser una oportunidad para evidenciar que estamos gobernados por el Espíritu Santo y no por Satanás. Lo tercero que ahora que Salomón dice, es aquel que hace señas con los pies, y voy a leer la 4 porque está ahí de una vez, el que señala con los dedos. Es decir, nuevamente, estas características de esta persona no sabia, no piadosa, esta persona que es malvada, son expresiones de un comportamiento nuevamente gobernado por el mal. Y la idea de lo que Salomón quiere decir con esto es que vemos estos dos, aquel que señas con los pies o hace señas con los pies o literalmente raspa con los pies, sería literal. Aquel que raspa con los pies, aquella que señala con los dedos, son nuevamente expresiones de una persona falta de sabiduría, que en vez de buscar construir y edificar y exhortar y animar y corregir, lo que busca nuevamente con esta cuarta, que es apunta o señala con los dedos, es aquella persona nuevamente rápida para apuntar. Tú fuiste la mala. Tú fuiste el malo. Aquella persona que condena rápidamente, no pregunta, no dice, quiero pensar, ¿por qué actuaste así? Quiero que me expliques porque no entiendo. En vez de esto, esta persona que apunta con los dedos, señala con los dedos o hace señas con los pies o raspa con los pies, rápidamente lo que está haciendo es busca dañar a otros. Es rápido para dañar y no edificar. Es tanto así que unos comentaristas dicen, con sus movimientos engañosos y malintencionados intenta desacreditar a los demás. Esta persona no está pensando en cómo edifico a otros, o cómo aclaro, o cómo corrijo, o cómo exhorto, o cómo ayudo para reconciliar. No, esta persona lo que está haciendo es cómo yo me encargo de desacreditar a los demás. Y de este modo, dice el comentarista, disminuir su estatus ante los ojos de sus compañeros. A mí lo que me interesa es que ella o él caigan mal o queden mal delante de los demás. Eso es lo que yo quiero. Ese es el fin de lo que yo estoy buscando. A su vez, dice el comentarista, un alborotador, que son explicados en estas palabras, se siente superior y esta satisfacción del ego es su deseo y objetivo final. Es decir, esta persona, nuevamente, está llena de sí misma. Esta persona
descrita como el indigno, como el malvado, como aquel no piadoso, como aquel no sabio. Es aquel que a la hora de la verdad está llena de sí mismo. Y por lo tanto, Dios no se agrada de una persona llena de sí mismo. Porque nuevamente el orgullo lo que hace es negar a Dios. El humilde reconoce quién es Dios. El orgulloso cierra sus oídos, cierra su corazón, cierra sus ojos y no quiere mirar a Dios. Y Dios no le agrada eso. Porque toda criatura rebelde ante Dios que se niega en darle gloria a Dios es un enemigo de Dios. Y Dios no se agrada de eso. Por lo tanto, esta persona está llena de sí misma. No es una persona nuevamente piadosa. ¿Por qué? Porque una persona piadosa lo que va a estar caracterizada es que está más llena de Dios. Eso es lo que es ser piadoso. Esta persona se asemeja cada vez más a Dios. No es como Dios en el sentido de que es perfecto, obviamente, pero esta persona está creciendo y creciendo en todas áreas de su vida. Él no ha llegado, ella no ha llegado, pero está creciendo para cada vez más asemejarse a su Señor. Entonces, es bueno reconocer que nuestra lucha no es contra alguien más. Nuestra lucha principal, aunque es contra el enemigo Satanás, esa no es tu lucha principal. Tu lucha principal no es contra los que están a tu alrededor, ni contra Satanás y sus huestes, aunque es parte de la guerra. Tu lucha principal se llama tu corazón. Ese es el peor enemigo de nuestra alma, nuestro propio corazón, nuevamente, que ve rápidamente cómo responsabilizo a otros por mi pecado, como ellos son los causantes de mi pecado, pero a la misma vez aquel que está pensando en que el enemigo principal es el quien está al frente de él, o atrás de él, o al lado de él o de ella, nuevamente, no se hace responsable por sus acciones. Cambia una persona que crece a ser como Dios, comienza a examinar su propio corazón antes de preguntarse por qué tú hiciste eso. Es por qué yo obré así. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué son las cosas que me molestan? ¿Por qué me molestó esta situación? Y al molestarme, me molesté de una manera que agrada a Dios. ¿Hice las preguntas necesarias para yo poder venir ante esta persona? ¿He orado lo suficiente para yo venir ante esta situación con esta persona? ¿Soy yo la persona que se traga el orgullo y come humildad para ser cada vez más como Cristo, a pesar de que lo que yo más quiero ahorita es guiñar mis ojos? ¿Cerrar mi corazón? Entonces, nuevamente, esta persona no toma decisiones por sí misma, pero nosotros somos una gente que seguimos las pisadas de Cristo. Y Pablo dice en Filipenses que nosotros somos o debemos ser como Cristo, como humildes. Pablo dice en Filipenses 2 que Cristo es nuestro ejemplo. Dice, no hagan nada por vanagloria o por egoísmo. Más bien, hagan ustedes esta actitud que hubo en Cristo, que aún siendo Dios o en forma de Dios, no estimó eso y no dijo, pues yo no voy a dar mi vida por esa gente incrédula, por estos pecadores. Más bien, Él se humilló y tomó la forma de un siervo, como Isaías 53 había dicho, y Él soportó, también Hebreos dice, la vergüenza de la cruz. Él se humilló. Entonces nosotros, en vez de ser este tipo de personas que con sus ojos muestran evidencia en que están mal, que con su boca no edifican pero dañan, con sus dedos apuntan, con sus pies condenan a otros, más bien nosotros tenemos que ser como Cristo, humildes, matando todo orgullo. Ahora, por eso es que ahora Salomón ya llega al punto que él ha querido llegar. Y por eso es que dice en el versículo 14, el que con perversidad en su corazón. Ahí está el problema. Ahí es donde nosotros podemos decir, no se trata de tus ojos, por más que estás evidenciando que estás molesto con tus ojos. No se trata de tus dedos, por más que tú dices, tú fuiste. No se trata de tus pies. Yo no sé qué es lo que tú haces con tus pies. Haces así cuando estás enojada, no sé qué es lo que haces. O los endureces, te paras ahí bien, nadie me mueve de acá. Yo no sé qué es lo que tú haces con tus pies. ¿Te tiemblan de pronto del enojo que tienes, de la ira que tienes? Quisieras salir corriendo y a veces sales corriendo. No porque quieres no pecar, pero porque estás tan enojado que lo que haces es yo me voy de aquí, tira la puerta, sales corriendo. No sé qué es lo que tú haces con tus pies. El punto aquí no es tus pies, tus ojos, tus manos. El punto aquí es tu corazón. Y por eso es que Salomón llega a esta quinta característica, la perversidad en el corazón. Y si nosotros miramos otra manera más, como Salomón lo dice en el capítulo 17-20, damos cuenta que esta persona que tiene un corazón perverso es una persona, nuevamente,
que no está buscando hacer el bien ante el buen Dios. Esta persona no se ve ante Dios, no le importa a Dios de alguna manera. A mí no me importa, yo lo que quiero hacer es lo que yo pienso ante mis ojos que está bien, no lo que Dios dice que está bien. Y aún así, si le estoy haciendo mal a alguien más, pues ni me interesa, porque Dios no está en la ecuación. Esta persona que tiene este corazón lleno de perversidad, por así decirlo, de maldad, es aquella persona nuevamente que no se ve ante Dios y por lo tanto no busca el bien de Dios. Y es un sinónimo nuevamente de rebelión contra Dios. Entonces, nuestro trabajo debería ser buscar internamente en nuestro corazón, trabajar ahí profundo donde solamente Dios tiene el poder para cambiar. Es tanto así que Cristo dice en Lucas 6:45 que nuestro corazón evidencia dónde está nuestro tesoro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el Nuevo Testamento, como Salomón, y en el Antiguo Testamento, vemos que lo que yo tengo que ver para ver mi corazón no es tan difícil como para que me hagan unos rayos X y bien creo que hay adentro. Es simplemente mi comportamiento, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. No es que yo no sé qué hay en mi corazón. Créeme que lo podemos averiguar en un segundo. En un segundo, rápidamente. ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué cometiste ese pecado? ¿Por qué respondiste así? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué estás buscando eso? Cada vez más las preguntas de diagnóstico para ver el problema de tu corazón van a profundizar cada vez más, cada vez más. Cada vez es como más profundo, más profundo, más profundo. Cuando nos encontremos entonces con aquello que tú atesoras en tu corazón. Y cuando encontremos aquello que tú atesoras en tu corazón y obviamente no es Cristo, necesitas ver el tesoro de Cristo para que llene tu corazón. Seas creyente o no, cada vez más tú necesitas comprender que el tesoro supremo no es lo que tú atesoras en tu corazón, sino es Cristo. Más bien debe ser Cristo. Por eso es que en la consejería bíblica o en el discipulado, eso es lo que se hace. Con lo que Pastor Luis mencionó, es una buena oportunidad para todos los creyentes que puedan entender cómo entiendo lo que es discipular o aconsejar bíblicamente. No porque eso fue lo que me dijo mi abuelita y yo voy a aconsejar con ese consejo. ¿Y tú has filtrado lo que tu abuelita te dijo? ¿Con la Biblia? No es que en la otra iglesia me dijeron, excelente, ¿está eso en la Biblia? No es que yo creo que esto es lo mejor y lo que tú crees que es lo mejor está lo que Dios dice que es mejor. Porque nuevamente hasta que no seamos confrontados con nuestros propios pensamientos o los de otro, con lo que Dios dice, no vamos a ser sanados. Más bien nosotros tomamos la palabra de Dios para llegar al corazón y entonces comenzar a trabajar. Porque nuevamente Salomón no simplemente dice el que con perversidad en su corazón, pero también continuamente trama el mal. Aquí es donde el sexto también tiene relación con lo que pasa internamente en nuestro corazón. Por eso es que están relacionadas. La perversidad en el corazón le lleva a planear el mal en el corazón. No están separadas, están ahí misma. Pero no simplemente es aquel que en su corazón hay que trabajar, pero también dice el último, el séptimo, el que siembra discordia. Este sembrar literalmente debería ser traducido el que envía discordia. Él está intencionalmente enviando discordia. Y nuevamente, en el capítulo 6, 19 y el 16, 28 que yo leí, muestran que detrás de este enviar discordia, obra la persona no piadosa, no santa, no sabia, sino más bien está influenciando a otros para el mal. Esta discordia entre hermanos, la provocación de pleitos entre los hermanos, sea en tu casa, en la iglesia o en tu trabajo, esto que estamos continuamente hoy en día más que nunca. Somos una generación donde explotamos y comunicamos nuestro desagrado como querramos. ¿Tú estás molesto con alguien? Publícalo, ventílalo de una vez. No busque la solución, no busque la manera en cómo trabajar. Simplemente yo quiero traer discordia porque a mí me molestó lo que me molestó y punto. En vez de buscar maneras
bíblicas de solucionar, de tratar. Nuevamente, como leyó en el texto, aquel chisme que separa a los mejores amigos, dice Salomón, es un problema real y un pecado que daña. Entonces, al leer estas características, se supone que el creyente mira esto y dice, espérate, yo no quiero eso para mi vida. Obviamente un creyente que examina, o por un lado dice, gracias Señor, porque pues yo creo que el corazón de piedra fue quitado y fue puesto un corazón de carne. Gracias Señor porque yo soy una nueva criatura. Gracias Señor porque yo soy un hijo, una hija de Dios. Gracias Señor porque me has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Gracias Señor y podemos dar siempre gracias Señor por esto. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos ante estas realidades es, ¿cuál de estas realidades todavía caracteriza mi vida? ¿Cuál de estas realidades penosas, dolorosas, tristes, pecaminosas, todavía hay algo de eso en mí? Y aunque yo no me veo en completo en esta foto, porque por la gracia de Dios yo no soy una persona indigna o malvada, no porque no lo haya sido, pero porque ahora soy un hijo de Dios llamado amado y santo, no quiere decir que ya llegue a gloria. Más bien quiere decir que ahora por la gracia y el poder de Cristo y de su evangelio, yo puedo crecer en santidad para no quedarme con ninguna de esas señas de pecado en mi vida. Yo no quiero esto en mi vida, Señor. Se supone que un creyente genuino, en vez de ser caracterizado por esto, es un creyente genuino que es caracterizado por el fruto del Espíritu. Eso es lo que tenemos que buscar. Ante esta lista de una persona indigna, nosotros entonces vamos con Pablo a Gálatas. Y yo lo voy a leer brevemente, aunque el próximo domingo vamos a tratar de aplicarlo más. Yo voy a Gálatas capítulo 5, y entonces me encuentro con esta realidad de que, Señor, mira, yo no quiero esto. Yo no quiero esto en mi vida, yo quiero glorificarte a ti para vivir para ti. Mira Gálatas rápidamente. Gálatas 5, fíjate lo que dice en el versículo del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que hace una persona piadosa. Ella o él crecen en amor, en gozo, en paz. Si aquel que guiña los ojos, aquel que culpa a otros con sus dedos, esta persona no simplemente es que mantiene la paz, porque es que nosotros nos hemos llamados a mantener la paz, hemos sido llamados a hacer la paz. Y esto significa hablar, conversar, solucionar, trabajar. Aquel que crece en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre, en dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, nuevamente, lo que queremos hacer con esto es no quedarnos mirando esta lista y pensando entre nosotros, ¿quién es esa persona indigna acá? Porque yo no lo soy. ¿Quién es esa persona malvada? Bueno, yo no lo soy. La idea de esto es nosotros llegar a esto y decir, Señor, ¿qué hay en mí que no debe estar ahí? Porque lo que debe estar en mí es el fruto del Espíritu Santo, porque ahora Él vive y mora en mí, para yo crecer y ser más como Dios, semejante a Él, semejante a mi Cristo. Ahora bien, de no reconocer esto y continuar en un patrón de necedad contra Dios, tú tienes que examinarte y pensar si eres creyente. Si no hay un arrepentimiento genuino, yo no estoy hablando de perfección, porque nadie va a ser perfecto de este lado de la gloria, pero de continuar en un hábito pecaminoso, cualquiera que sea, y no hay un arrepentimiento, yo creo que tuvo consecuencias. Yo quiero dedicar este último tiempo a ese versículo 15, porque yo quiero, por favor, que tú pongas atención. Si tú nos has visitado y tú no eres un creyente, tú no sabes cómo procesar todo esto. Y tú lo has escuchado quizás por mucho tiempo y te dices, bueno, yo creo que soy un cristiano. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, no sé, porque mi amigo me invitó o lo que sea. O yo soy cristiano porque llevo en la iglesia 30 años. Pero tu vida no es caracterizada por una piedad de semejanza a Cristo y deseo de crecer. Bueno, yo quiero que tú veas el versículo 15. Por tanto, su desgracia vendrá de repente. Segundo, al instante será quebrantado. Y tercero, y no habrá remedio. Si una persona continúa en un estado de pecado continuo y habitual, es un hábito ya continuo donde no despierta del hábito y wow, Señor, ¿qué estoy haciendo contra ti y contra otros? Wow, Señor, yo no quiero ofenderte más. Si esa persona no busca a Dios ni la ayuda de Dios que Dios ofrece, esa persona
sufrirá consecuencias que Dios va a traer por su propio pecado. Dios no oculta el pecado. Dios no minimiza el pecado. ¿Sabes por qué? Ocultó a su Hijo para que Él no fuera entregado. Ni tampoco minimizó el pecado para que su Hijo no fuera a una cruz a morir siendo burlado y maltratado y golpeado. Él entregó públicamente a su Hijo para que nosotros entendamos que Dios trata en serio el pecado y no lo minimiza. Por eso es que Salomón nuevamente en ese versículo 15, inmediatamente después de darnos esa descripción de esta persona, él concluye con un por lo tanto. ¿Cuál es el resultado de una vida que no se enseñorea a Dios, una vida que no se somete ante Dios, una vida que no es humilde ante Dios? Bueno, las consecuencias de esa persona son graves. Desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Ahora bien, es muy diferente escuchar estas consecuencias cuando uno está vivo. Porque de seguir escucharlas y no responder ante estas advertencias con consecuencias serias, tú vas a pasar de este lado de la tierra a la eternidad y allá no habrá una oportunidad de arrepentimiento. Allá tú verás precisamente esto que hay acá, donde en realidad no habrá remedio. Nadie en el infierno dice, pero me hubieran dado un chance para arrepentirme. Nadie en el arrepentimiento, en el infierno va a decir, pero quizás me hubieran dado un año más, yo me hubiera arrepentido. En el infierno nadie va a agradecer o glorificar a Dios en el sentido de ellos glorificar ahí mismo diciendo, perdóname desde aquí. No hay oportunidad. Dios va a ser glorificado en el infierno porque Él va a traer el juicio que Él va a traer contra todos aquellos que ofendieron a Dios y no miraron a Cristo para salvación. Él es glorificado en el infierno, pero no por las personas que están en el infierno. Él es glorificado por llevar a cabo su juicio contra el pecado, porque Dios toma en serio mucho el pecado, toma muy en serio el pecado. Entonces, es muy diferente escuchar esto ahora. Y si yo quiero conocer lo que significa cambiar, arrepentirme, para mirar a Cristo, porque nuevamente un día todos, creyentes y no creyentes, tenemos respuesta a Dios por cada uno de nuestros actitudes o acciones o pecados. Ahora bien, hay una gran diferencia. El creyente que dará cuentas a Dios lo hace bajo Cristo, con el perdón de Cristo, con la justicia de Cristo, con el bienvenido a casa. Eres mía, eres mío, yo he preparado esto para mí. Es muy diferente a aquellos que no han profesado a Cristo, que no se han arrepentido de sus pecados, porque lo que verán, aunque ven en el rostro de Dios, lo verán con su santa ira, con su juicio por dicho pecado. Los que negaron a Cristo de este lado de la gloria, por su desobediencia y que no creyeron en Él, recibirán el justo juicio del justo y santo Dios. Algunos quizás vivirán sus consecuencias aquí en la tierra, pero los salmos están repletos de oraciones de no tengas envidia de los que no son piadosos, de los impíos que prosperan. No tengas envidia de ellos, por más que su vida aquí se vea que todo está muy bien. No pienses que Dios no mira, que no ve. Al contrario, nuevamente, ellos darán cuentas a Dios. Aunque puede ser que no experimenten sus consecuencias severas acá, sí las experimentarán por el resto de la eternidad, porque en la eternidad nadie escapará el juicio de Dios. Entonces, lo digo con esta seriedad, porque el pecado es muy serio y ofende a Dios. Por eso es que las consecuencias que Dios permite y trae a nuestra vida como creyentes es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios porque precisamente las consecuencias que Él traiga a nuestra vida como consecuencia de nuestro pecado precisamente son para santificación, porque uno ya fue hecho maldito por nosotros y este es Cristo. Él fue entregado. Entonces cuando leemos el versículo 15, yo no quiero pintarlo color rosa porque no es color rosa. Yo no quiero sonreírme con el versículo 15 como que bueno, déjame tratar de aliviar el versículo 15 para que la gente no se asuste. No, el versículo 15 está intencionalmente ahí para despertar. El versículo 15 está ahí precisamente para que tú veas la realidad del pecado y no te sonríes ante el pecado. El versículo 15 Salomón lo puso ahí, o Dios principalmente lo puso ahí, porque de tú no ver la seriedad del versículo 15 y minimizar todo lo anterior, eso que está ahí es una realidad. El pecado trae desgracia. Vendrá de repente
al instante será quebrantado y no habrá remedio. Esto no es un juego. No es un juego, pero hay una oportunidad de mirar a Cristo. Yo no quiero dejar el versículo 15 así. Yo lo que quiero decirte precisamente a ti, querido creyente, que sabes que hay áreas de tu vida que no lucen como Cristo, no las minimices porque ya estás en Cristo. No digas, como yo estoy en Cristo, ya estoy perdonado. Sí eres perdonado, pero todo aquel que Dios ama y perdona es aquel que Dios santifica. Entonces, ¿qué áreas de nuestra vida pueden leer los versículos que yo acabo de leer del 12 al 14? Y aunque de pronto te digan, bueno, no hay nada ahí mío, bueno, tú sigues investigando tu corazón delante de Dios y dices, Señor, mira, aquí está mi corazón. Yo quiero que tú me muestres qué más hay de mi vida, porque mi fin mayor es ser más como Cristo. Ahora bien, este es el creyente. El no creyente que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha abrazado a Cristo como la única esperanza de vida, el único que da perdón, él no ha dicho, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo, lo abrazo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que tú sepas que sin Cristo hay desgracia, pero en Cristo hay gracia. Sin Cristo, créeme, hay quebranto permanente en la tierra y en la gloria venidera habrá quebranto, crujir de dientes y llanto habrá allá. Pero en Cristo hay quebranto que edifica para vida. Sin Cristo no hay remedio. En Cristo hay el camino, la verdad y la vida para transformar a toda persona que viene a Cristo. Entonces, querido amigo, si tú no conoces de Cristo, si tú realmente dices, mira, yo no conozco, yo creo, yo iba a la iglesia, yo creo que conozco obviamente por nombre a Cristo. Si tu vida de alguna manera está caracterizada por estas 7 realidades de lo que describe una persona que no ama a Cristo, que no sigue a Cristo, nuestra oración es que tú despiertes. Que tú despiertes a esa realidad. No importa si tú has venido a esta iglesia por años, los 6 años de que fundó la iglesia, o a otra iglesia, no importa. Nuestra oración es que tú puedas ver que Dios te ha escogido desde la eternidad para que le pertenezcas a Él y para que le proclames a Él y para, como Pedro dice, para que tú puedas anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, queremos guiarte, queremos acompañarte, queremos explicarte, bueno, está bien, ¿cómo yo conozco a Cristo? ¿Cómo me arrepiento de mis pecados? Queremos guiarte. No pases esta oportunidad de hoy de agarrar a uno de los diáconos, a Pastor Luis o a mí y decir, mira, yo no quiero desperdiciar mi tiempo más. Y yo escuché eso y yo lo tomo en serio. Si es en serio que ustedes creen en el infierno, sí lo creemos. Y si es en serio que mi vida sin Cristo se va a ir al infierno, yo no quiero ni ir al infierno ni quiero ofender a este Dios santo. ¿Qué hago para yo salirme de esto? Queremos guiarte. Que hoy sea el día que tú digas, no más. Si tú eres un creyente, nuevamente, y tú continuamente estás pecando sin entender lo que ofende a Dios, también es para ti decir, mira, yo quiero despertar. Yo quiero no más pecar en esta área. No quiero ofenderle más a Él. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de este hueco, hoyo en el cual me he metido, pero no pertenezco aquí? Porque mi identidad es ser más como Cristo, como tú me has dicho, yo quiero más de Cristo. ¿Cómo lo hago? Bueno, queremos hablar contigo y ayudarte. Porque nuestro fin mayor es que tú veas la belleza de Cristo y la gloria de Cristo y la hermosura de Cristo. Que no hay nada más precioso que tener a Cristo acá. Lo disfrutaremos para el resto de la eternidad. Entonces, que el versículo 15 nos despierte a todos. Unos de una pereza espiritual, como lo vimos la semana pasada, a otros de una muerte espiritual. Pero que veamos a Cristo exaltado. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Hay textos que obviamente nos recuerdan como este texto, de dónde tú nos has rescatado. Nos recuerdan de lo profundo de nuestra maldad. Nos recuerdan que tú no minimizas el pecado. Nos recuerdan que sin Cristo, no hay esperanza alguna. Pero con Cristo y por Cristo y para Cristo hay esperanza de vida. Oh Señor, ayúdanos. Seguimos orando lo que Pastor Luis nos enseñó hace unos domingos atrás. Uno de nuestros retos como iglesia en general, pero en gracia sobre gracia, es la santidad. Padre, santifícanos. Porque esta va a ser una oración contestada de nuestra oración que Cristo mismo hizo. Santifícalos
en la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos.